en tu presencia, oh Dios. El Ministerio Discipulando a las Naciones presenta el mensaje de la gracia y el amor de Dios para la salvación de todos los hombres de esta tierra y la edificación del pueblo cristiano, por intermedio del siervo de Dios, Asunción Roldán Ábalos, quien ya queda con ustedes. En tu presencia es donde fuerte soy. Señor le bendiga a mis amados hermanos en esta hora. Les invito para tomar la bendita palabra de Dios. En 1 Corintios capítulo 2 podemos leer el versos 10 al 13. Con la bendición de Dios Padre, Hijo y en la presencia del Santo Espíritu de Dios. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén. Oremos a Dios. Padre bueno y santo, y abrimos nuestros corazones en esta hora. Oh Dios todopoderoso, ten misericordia. Ensancha nuestros corazones para ti, Señor. Te pedimos, Padre, por grande bondad y misericordia, abre el corazón y los oídos de tu pueblo para que escuchen y entiendan tu voluntad, tu consejo de vida. Oh, gracias, Señor Dios Altísimo, por tu amor tan grande, por tu presencia maravillosa en nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Vamos a estar viendo un mensaje titulado La revelación del Espíritu Santo. Primeramente debemos ver, hermanos, que hay un Dios que es Espíritu, que se manifiesta a través del Espíritu Santo para traernos el conocimiento de su voluntad agradable y perfecta. Por eso siempre la revelación del Espíritu Santo es por la palabra revelada, por la palabra viva, que viene a través de un encuentro espiritual con Dios, por medio de los dones sobrenaturales de revelación, ya sea en voz audible, ya sea en visiones, sueños, o a través del entendimiento. Hay diversas formas como Dios manifiesta su verdad. Por eso una cosa es leer la palabra con entendimiento natural y otra cosa es con discernimiento espiritual. Por esto la revelación de Dios es siempre para todos los que saben vivir en humildad delante de Dios. Es decir, que hay condiciones para poder recibir la revelación de Dios. Hay personas que se esfuerzan por recibir revelaciones, pero no pueden, porque tienen que tener ciertas condiciones. Una de ellas es humillarse y hacerse como niños, someterse a Dios. Por eso la revelación de Dios es para los que le piden y le ruegan que les comunique su santa y perfecta voluntad de todo corazón. Esto Dios se aparece a todos aquellos que realmente se humillan, le suplican, le ruegan, no cesan de suplicarle y rogarle, porque la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, sencillamente. También las revelaciones del Espíritu Santo es para los que quieren depender de Dios en una manera total e incondicional. Cuando analizamos estos puntos vemos que no todos están, y muchos son descartados porque no tienen estas condiciones. Muchos, la mayoría busca a Dios por algo, por interés, por intereses mezquinos, egoístas, mundanales, personalistas. Muchos no quieren hacer la voluntad de Dios porque quieren hacer su propia voluntad y siempre ponen sus condiciones.
Por eso es que Dios, que conoce todos los corazones, no se revela, no se aparece a ellos. También podemos ver, hermanos, que las revelaciones de Dios, del Espíritu Santo, es para los que saben tener temor de Dios, un temor reverente, un temor que les lleva a abandonar el pecado y a mantenerse en obediencia y santidad. Por eso que le obedecen fielmente y se esfuerzan por agradarle. Por eso es que Dios les revela su voluntad. La revelación del Espíritu Santo es para todos los que se dejan guiar y enseñar justamente por el Espíritu Santo, que es el maestro de los hijos de Dios, el guiador de los hijos de Dios. Por esto también que la revelación viene para aquellos que indagan y escudriñan diligentemente la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, las que saben valorar y considerar a la palabra como el tesoro más preciado, porque es palabra de Dios y no de hombre. Por eso es que la revelación no es para cualquiera persona. También vemos que las revelaciones del Espíritu Santo son para aquellos que tienen un corazón abierto y sensible a Dios. Siempre están abiertos y dispuestos a buscar a Dios, a amar a Dios, a recibir de Dios. Por eso dice la Escritura, mis amados hermanos, como hemos leído, que Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu todas las cosas. Dios tiene cosas grandes, maravillosas, cosas grandes, portentosas, misteriosas, ocultas. El Evangelio está lleno de misterios, porque el Evangelio es de Dios y no de hombre. El Evangelio no lo entiende cualquiera. Al Evangelio se le entiende a través del Espíritu Santo, a través de una sensibilidad profunda de todo corazón para con Dios. Por eso la Escritura dice que el Espíritu es el que conoce lo más profundo del hombre. El Espíritu es el único que puede saber lo correcto, lo perfecto. Y este se llama el Espíritu Santo. Y este Espíritu Dios nos ha dado a todo aquel que se arrepiente de todo corazón. Dios le sella con el Espíritu la promesa y Dios le concede este Espíritu Maestro, Guiador, Consolador, Revelador. Pero es necesario obedecerle, porque el Señor también no se somete a nosotros. Nosotros tenemos que someternos a Él. Por esto el Espíritu Santo nos habla y nos enseña cosas que no son naturales, porque Él nos enseña con sabiduría espiritual. Nos habla en términos espirituales y también en términos y sentidos espirituales. Por eso que el que entiende a Dios sabe acomodar lo espiritual a lo espiritual, sabe captar la intención de Dios, la voluntad de Dios. Pero el carnal no entiende nada, son locura. El natural no puede entender a Dios, pero el espiritual sí le entiende. Por eso vemos, hermanos, que dice la Escritura así. También vemos que todos los profetas del antiguo pacto, ellos fueron muy esforzados, minuciosos, detallosos, escudriñadores diligentes de las cosas de Dios. Por eso dice 1 Pedro, podemos ver capítulo 1, versos del 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Aquí vemos, mis amados hermanos, que los profetas eran indagadores, estudiosos, profundos de las Sagradas Escrituras. Ellos también supieron, entendieron y conocieron que no era para ellos las cosas que les eran reveladas, no era para sus tiempos de ellos, sino para este tiempo final. Ellos también, hermanos, y los mismos ángeles estaban siempre en alerta, viendo de entender y comprender cuán grandes misterios encierra el Evangelio y cuán grandes cosas Dios está haciendo entre los hombres, porque la obra más grande de Dios
está concentrada entre los hombres a través del Evangelio glorioso y eterno y maravilloso. Por eso vemos, mis amados, que el apóstol Pablo, antes de ser apóstol, fue un líder religioso, encumbrado en conocimiento y sabiduría humana, un hombre que había sido estudioso, un especial estudioso a los pies del doctor más eminente de sus tiempos, Gamaliel. Dice la escritura, cuando él recibió por revelación el llamamiento y la verdad de Dios. Gálatas 1:11 y 12 dice: mas os hago saber, hermanos, dice Pablo, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Sabemos que aquel hombre que cambió su vida de tal modo que asombró al mundo entero por un cambio tan radical, genuino, maravilloso, glorioso, dando testimonios a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, de que había un Dios en el cielo y en la tierra, que confirma su palabra con grandes señales, prodigios y maravillas. Que el hombre que antes era el más grande religioso se convirtió en un verdadero siervo de Dios, por recibir y conocer a Dios en espíritu a través de la revelación de Dios. ¡Qué maravilloso! Por esto es que Dios le constituyó un apóstol, porque solamente los apóstoles pueden traer la abundancia de la revelación como ningún otro ministro o ministerio. Por eso dice el mismo Pablo en Efesios 3, versos 8 y 9: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Sabemos que Pablo recibió esta responsabilidad tan grande de anunciar a todos los hombres, a los gentiles, un solo hombre dotado y capacitado para aclarar todos los misterios a todos los hombres. Por eso vemos que Dios llamó para el evangelio o para los gentiles un solo hombre apóstol, y de esta manera él aclaró y ha escrito tan grandes misterios. Por eso la iglesia no es liderada por líderes o por multitud de líderes, sino por un hombre capacitado por Dios, perfeccionado por Dios, con el ministerio genuino del apostolado. Por eso dice así la escritura, mis amados hermanos: él tuvo la capacidad de aclarar, descifrar, mostrar todos los misterios del evangelio. Esto es obra de Dios. Así como Dios le dio tan grande sabiduría a Salomón, que un solo hombre pudo aventajar ampliamente a todos los sabios juntos, con toda su sabiduría, de todos los egipcios y orientales no les podían llegar ni a los talones de Salomón, porque éste no tenía sabiduría humana, sino sabiduría del cielo. Por eso es que Dios obra así, mis amados hermanos. Dios hace grandes cosas por revelación. Por eso también dice el Señor que se regocijaba, se deleitaba enseñando a sus discípulos, el mismo Señor Jesucristo, al ver y a comprender tan grande amor y maravillosa voluntad de Dios para con los hombres. En Mateo capítulo 10 podemos ver, o capítulo 11 de Mateo, podemos ver, hermanos, lo que él dice, el verso 25 al 27. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Ahí vemos, mis amados hermanos, que hay una revelación maravillosa del Padre y del Hijo, y todo esto es dentro de la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por eso en el evangelio, todos los que somos llamados tenemos un lugar que Dios nos pone. Dios nos pone donde Él quiere. Dios nos da los dones como Él quiere, no como nosotros queremos. Dios nos da la oportunidad de vivir dentro de la voluntad de Dios, agradable y perfecta, dentro de un cuerpo que se llama iglesia.
Por eso cada uno tiene que buscar su lugar guiado por el Espíritu Santo. Y donde el Espíritu le pone, ahí vas a ser completamente saciado, prosperado, bendecido, porque esa es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Por eso también tenemos que cada uno de nosotros amar a Dios, conocer su palabra y guardarla fielmente, porque dice San Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Esto dice el Señor. Por eso Dios se manifiesta al que le ama, a toda persona que le ama guardando sus mandamientos. ¿Cómo podemos amar a alguien si no le conocemos? Por eso es que para poder amar a alguien hay que conocerlo primero, y a Dios hay que conocerlo leyendo y escuchando abundantemente su palabra. Así es como conocemos a Dios, leyendo y escuchando ampliamente su palabra. En eso demostramos que tenemos el amor de Dios, que tenemos su palabra morando en nuestras vidas. Y luego que conocemos la palabra, entonces solamente a pedir la guía del Espíritu, la enseñanza, la revelación del Espíritu Santo. Por eso también dice San Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Así es, mis hermanos, que es el Espíritu Santo el que revela el pasado, el presente y el futuro. En realidad, las revelaciones de Dios son perfectas, no tienen ningún error. Pero el hombre que se deja engañar por los espíritus de error es el que comete los errores. ¿Y por qué se cometen muchos errores? Sencillamente porque no conoce la palabra y no teme a Dios. Por esto la revelación genuina del Espíritu es para los que temen a Dios, obedecen a Dios. Como vemos, tienen condiciones. Hay muchas condiciones de las cuales tenemos que someternos a Dios para poder hacer la voluntad de Dios, para que Dios se agrade y nos revele, nos señale su consejo. Por eso es importante conocer ampliamente la palabra de Dios. Por eso Pablo mismo dice en la Escritura que él oraba mucho para que Dios conceda a todos los creyentes espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento del Dios Altísimo, porque en esto se agrada a Dios, en que le conozcamos y le entendamos, que Él es un Dios grande, hacedor de maravillas, que misericordia quiere y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Por eso necesitamos conocer ampliamente la palabra de Dios, viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que es poderosa para escudriñar, porque ella penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos de todos los hombres, para discernir sus pensamientos e intenciones más escondidas, porque no hay nada, ninguna cosa creada que no sea manifiesta a la luz de la palabra de Dios, que descubre a todos los hombres. Por eso es que la palabra, guiada por el Espíritu Santo, descubre todo y lo puede todo. Por esto, mis amados hermanos, la Escritura nos revela que tenemos que someternos a Dios en lo secreto. El que se somete a Dios estando en el secreto de Dios, Dios le habla, Dios le revela, para que de esta manera podamos entender la voluntad de Dios, porque el mismo Señor dice: clama a mí y yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esto es real y maravilloso, cierto es, hermano. Dios revela grandes cosas. Estamos acercándonos a la hora final. El Señor obra según lo que va revelando a sus siervos. Por eso dice la Escritura: porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Amós 3:7. Dios revela primero y después actúa y obra. Por eso, mis amados hermanos, la verdad de Dios está revelada en la Escritura. Cuando muchas personas pensaban y profetizaban que el 2000 iba a acabarse el mundo, con toda claridad yo puedo decir y con toda confianza que de ninguna se iba a acabar el mundo. Porque tiene que cumplirse y darse las señales últimas y eminentes que todavía falta que se cumplan.
Tal vez todavía demoren algunos años más, pero ya se está acercando. Por eso la Escritura nos revela, hermanos, por la palabra escrita y revelada es que se conocen todas las cosas. Y la Biblia dice que los hijos de Dios no pueden cometer errores cuando se saben someter al Espíritu Santo. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, dando a entender que todo aquel que obedece al Espíritu es porque es un amado hijo de Dios. Por eso cada momento que nos conducimos tenemos que estar siempre clamando: guíame, Espíritu Santo, revélame, Espíritu Santo, enséñame, Espíritu Santo, a cada paso, a cada momento. Porque es muy importante y muy necesario estar siempre sometiéndonos a Dios en una manera incondicional, en una manera sencilla, de todo corazón, con esa voluntad y ese amor abierto para Dios. Por eso hay muchas formas de revelación. El Señor nos da sueños, visiones. Cuando el hombre se adormece sobre su lecho, entonces Dios señala el consejo. Entonces Dios revela su palabra para ir alumbrándolo día a día a través de entendimientos, de sueños, a través de la lectura, a través de la visión, a través de todos los medios posibles. Día a día vamos entrando de luz en luz, de gloria en gloria, de poder en poder, porque esta es la obra de Dios, llevarnos hacia la luz del perfecto día. Por esto la senda de los santos, de los justos, es en aumento, es de menos a más, hasta llegar a la plenitud del día. Por eso dice la Escritura que va pasando las tinieblas, la oscuridad, el día se acerca, y la luz vence y prevalece en medio de un mundo de tinieblas y oscuridad. La palabra de Dios sigue creciendo, porque la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra la luz, porque la luz es Jesucristo. Él mismo dijo: yo soy el camino, la luz y la vida. Él dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Por esto la revelación de Dios es por la presencia y la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la verdad de Dios que libera, que ilumina, que hace perfecto al defectuoso. Alumbra los ojos, dice la Escritura, que las palabras de Dios, la exposición de sus palabras hace entender y comprender. La luz del Evangelio de Jesucristo alumbra los ojos, alegra el corazón, abre el entendimiento para comprender y entender cuán grande y maravilloso es nuestro Señor Dios Todopoderoso. Por esto, mis amados hermanos, tenemos que amar a Dios. Por esto la Escritura nos revela también que todos los siervos de Dios fueron preciosos, gloriosos, porque tenían espíritu de revelación y de sabiduría, tenían comunión con el Altísimo. Por esto también Daniel dijo: bendito sea el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Porque nuestro Dios Todopoderoso es omnisciente, omnipresente. Dios es grande, grande y maravilloso. Y nosotros, pequeños, que apenas con la ayuda de Él podemos entender las cosas que necesitamos para poder hacer la voluntad de Dios en este mundo. Por eso también en esta hora, mis amados hermanos, vamos a orar por este espíritu de revelación, para que Dios nos revele, nos siga revelando y manifestando sus dones, su gloria, su poder, su misericordia a través de su Espíritu Santo que ha sido dado para revelarnos y manifestar a todos, entre todos nosotros, su voluntad gloriosa y maravillosa. Por eso ahora podemos orar, mis amados hermanos, a Dios.
Dile, Señor mi Dios, ahora yo decido ser humilde, obediente a tu palabra. Yo decido hacer tu santa y perfecta voluntad. Yo te ruego y te suplico que me reveles tu consejo. Señálame en tus secretos, Señor, lo que te es agradable. Ahora te ruego que tu Espíritu Santo me guíe, me enseñe, tome el control de todo mi ser. Y dame ese espíritu de sabiduría y revelación. Concédeme los dones de ciencia. Dile, Señor, perfeccióname y capacítame para conocer y hacer tu voluntad agradable y perfecta. Oh Dios grande y maravilloso, gracias, gracias Señor por tu Espíritu Santo que nos has concedido, por tu palabra viva que nos concedes día a día. Gracias Señor amado por darnos tanto amor, tanto conocimiento y sabiduría para tu gloria. Gracias Señor Dios Todopoderoso. Ahora te pedimos, Señor, por toda tu iglesia, grandes, pequeños, jóvenes, niños, ancianos, que todos podamos, Señor, ser guiados, perfeccionados para la gloria de tu nombre, para tu venida gloriosa y perfecta, porque estamos pronto, Señor, porque tu iglesia tiene que conocerte y caminar en perfección para tu venida, ser gloriosa totalmente, revestida de poder y de gloria. Gracias por todo lo que nos das, Señor. En el nombre de Jesús te damos la gloria, la alabanza, desde ahora y para siempre. Gracias, Señor. Amén. El Señor les siga bendiciendo, hermanos. Gracias por su sintonía. Le invitamos a escucharnos nuevamente a esta misma hora y por esta misma radioemisora. Que Dios le siga bendiciendo. Hasta la próxima.